Ahora seguimos con el ejercitario de física. Vamos a ver el ejercitario 2, que es el capítulo de cinemática. Vamos a tratar de resolver algunos problemas que tiene este ejercitario. Me parece que todos son de selección múltiple. Por aquí tenemos el ítem 1, pregunta 1 nos pregunta cuál es falsa. Entonces acá vamos a ver un poco viendo toda la teoría que estuvimos viendo, ¿no? Vemos cuál es falsa. Acá nos dice que la rapidez es una magnitud escalar. Esto es verdadero. La rapidez es, digamos que, el módulo de la velocidad, que es una magnitud escalar. Y tenemos la aceleración es una magnitud vectorial. Esto es verdadero. La aceleración es una magnitud vectorial. El tiempo es una magnitud escalar, también verdadero. El tiempo es una magnitud escalar. Tenemos la velocidad, una magnitud vectorial, también verdadero. El desplazamiento es una magnitud escalar. Esto es falso, porque habíamos visto que el desplazamiento es un vector diferencia entre la posición inicial y la posición final. Y este es la posición final menos la posición inicial. Esto es el desplazamiento. O sea que es una magnitud vectorial. Entonces nuestra afirmación falsa es la E. Entonces podemos seguir con el siguiente ítem. Al ítem 2 de nuestro ejercitario, donde nos preguntan si un automovilista hace un determinado viaje en 2 horas, o sea, t igual a 2 horas, t1 le llamamos, 2 horas, lleva una rapidez media, o sea, el módulo de la velocidad sería 60 kilómetros por hora. Si hiciera el mismo trayecto con una rapidez de 90 kilómetros por hora, este es V1, entonces nuestra V2 sería 90 kilómetros por hora. Entonces acá tenemos el tiempo y tenemos la rapidez. De aquí podemos quitar el espacio. Es decir, el módulo de desplazamiento sería igual a velocidad, es decir, rapidez por tiempo. Velocidad 1, rapidez 1 por tiempo 1, que sería 60 kilómetros por hora por 2 horas. Entonces nuestro espacio sería 120 kilómetros. Sería el módulo del desplazamiento que realiza, 120 kilómetros. Entonces por el otro lado tenemos la pregunta, que en cuánto tiempo ahorraría, significa cuál sería la diferencia en el tiempo 2 con respecto a este tiempo 1. Entonces nosotros tenemos el mismo espacio recorrido, que es 120 kilómetros nuestro espacio. Entonces velocidad, o sea, rapidez es igual a espacio, el módulo del desplazamiento sobre el tiempo. De aquí podemos sacar el tiempo, que es nuestro tiempo 2, ¿no? Que sería igual a módulo del desplazamiento sobre el módulo de la velocidad, que es nuestra rapidez, que sería igual a 120 kilómetros entre velocidad, que es 90 kilómetros por hora, nuestra velocidad 2. Entonces esto, si hacen la simplificación, van a ver que es 4 tercios de hora. Entonces acá hay que hacer un poquito de ejercicio de, para ver cuántas horas es esto. Con a nuestro primer respecto a nuestro primer caso, que serían 2 horas. Nosotros sabemos que 2 horas tenemos que poner en forma de tercias, es decir, así. Vamos a ver cuál es la diferencia entre esto, que serían 6 tercios de hora. 6 tercios de hora sería para el primer caso, y para este segundo caso serían 4 tercios de hora. Este es nuestro tiempo 1 y este sería nuestro tiempo 2, que sería 4 tercios de hora. Entonces ahí hay que hacer la resta.
T1 menos T2, que sería 6 tercios menos 4 tercios de horas, que sería igual a 2 tercios de hora. Entonces yo tengo que hacer acá el razonamiento. Yo tengo una hora, lo divido en tres pedazos, ¿eh? Que serían un tercio de hora, que es 20 minutos, más o menos así, así. Entonces transcurrirían 20, 20 y 20, lógicamente es 20 minutos más 20 minutos más 20 minutos, es una hora. Entonces yo de una hora recorrería 2 tercios, es decir, 20 más 20, recorrería 40 minutos en esta diferencia de tiempo entre entre las dos rapideces. Entonces, la respuesta sería que ahorraría 40 minutos. Ahorrar entre comillas, ¿no? Entonces vamos a ver si encontramos esta opción que está por acá en el D. 40 minutos es lo que me ahorraría, ¿no? Y ahora vemos el ítem 3, que nos dice lo siguiente. Nos dice: una partícula parte del reposo acelerando a razón de 4 metros por segundo durante 8 segundos. Entonces tenemos unas condiciones. Después dice que continúa moviéndose con rapidez constante, es decir, sin aceleración. En este primer tramo estamos en un caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el segundo tramo, este es el tramo 1. En el tramo 2 estamos con rapidez constante, es decir, que estamos en movimiento rectilíneo uniforme. Ese es el tramo 2. Y el tramo 3 comienza a frenar hasta detenerse en 5 segundos. Estamos también en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también. Acelerando, es decir, frenando. En este caso, aceleración negativa en el tramo 3. Entonces podemos ir planteando las ecuaciones de espacio. Nos pide la distancia recorrida, entonces tenemos que calcular el espacio. En el tramo 1 tenemos el espacio es igual al espacio inicial, parte del reposo. Nuestro espacio inicial vamos a considerar 0, más la velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial es 0, parte del reposo. Entonces lo único que sobrevive es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería igual a un medio de la aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es 8 segundos al cuadrado. Entonces nuestro espacio sería espacio 1, le llamamos. 4 dividido 2 sería 2 por 64 metros, que sería igual a 128 metros. Pues vemos el tramo 2, que llamaremos X2, donde nos dice que tenemos una rapidez constante. Tenemos un caso de velocidad constante, ¿no?, sin aceleración. Entonces nuestra aceleración es esto. Vamos a ver. Nosotros tenemos que nuestra velocidad inicial es 0 en el tramo 1, pero nuestra velocidad final sería igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Nuestra velocidad inicial es 0 porque partíamos del reposo. Nuestra aceleración era 4 metros por segundo. Entonces tenemos 4 por el tiempo del primer tramo, que era 8 metros por segundo, que sería 32 metros por segundo. Esta sería nuestra velocidad final en el primer tramo, la cual se convertirá en nuestra velocidad constante del segundo tramo, donde tenemos movimiento uniforme. Entonces nuestra velocidad, nuestro espacio va a ser igual a nuestro espacio inicial más la velocidad por el tiempo. Espacio inicial, nosotros en todos los tramos podemos hacer esto. Tramo 1, todo esto. Tramo 2 y tramo 3. Podemos nosotros desplazar nuestro sistema de referencia hasta aquí y hasta aquí, para no tener que sumar y después restar otra vez los espacios iniciales. Entonces acá podemos tomar esto como 0, entonces queremos saber qué distancia recorrió solamente en el intervalo de tiempo correspondiente, ¿verdad? Por eso tomamos esto como 0. La velocidad, que sería 32 metros por segundo, por el tiempo, que sería el tiempo del
tramo 2, ¿no? Que sería 6 segundos. Por 6 segundos, entonces sería 32 por 6, que serían 192 metros. Este es nuestro X2. Y finalmente tenemos una etapa de frenado, ¿no? Entonces, ¿qué es en el movimiento? Habíamos visto en el movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. Es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces nosotros ahí podemos decir, la velocidad final es cero, porque frena hasta quedar en reposo. Frena hasta que se detiene, entonces nuestra velocidad final es cero. Nuestra velocidad inicial es la que teníamos constante en el tramo anterior, que era 32 metros por segundo dividido el tiempo que le toma frenar, que era 5 segundos. 5 segundos. Y ahí calculamos nuestra aceleración, que sería menos 32 sobre 5 metros por segundos al cuadrado. 32 quintos metros por segundo al cuadrado. Menos 32 quintos metros. Entonces tenemos que, acá podemos aplicar también la misma fórmula de espacio para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nuestra velocidad inicial, el espacio inicial es cero. Desplazamos el sistema de coordenadas. Entonces nuestra velocidad inicial es 32 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo por el tiempo, que es 5 segundos, más un medio por la aceleración, que es menos 32 quintos metros por segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado segundos al cuadrado. Esto es un 5 y este es una S. ¿Sí? Para no perder de vista eso. Entonces esto sería nuestra X3. 32 por 5 sería 180, si no me equivoco. No. 160 metros más. Aquí esto queda 16, entonces quedan menos 16 metros por segundo al cuadrado por 25 acá dividido 5. Este 5. 25 segundos al cuadrado. Acá segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. Entonces queda x3 igual a 160 metros más. Acá este 5 con el 25 y queda 5. Acá sería menos 16 por 5, que es menos 80 metros. Entonces ahí se quedaría como 80 metros. Nuestro X3 se queda como 80 metros. Entonces sumamos todas. 80 más 192 más 128. Estas tres. 80 más 128 más 192 sería nuestra respuesta final. Ya tenemos 130 más 190 serían 80 más 130 más 190. Sería una forma más fácil de sumar esto. Entonces acá tenemos 200 más 120. Acá sería 200 más 120, 320 más 80. Entonces finalmente tenemos que es 400 metros.
nuestro espacio total, 400 metros. ¿Sí? Es el ítem A, que es 400 metros. Vamos a dejar por ahí ahora y seguimos después los otros problemas.